Llegamos ya al final de nuestro estudio bíblico con Logos. Hemos visto hasta ahora toda la etapa de observación, donde hemos realizado un estudio sobre cómo hacer una exégesis para averiguar qué dice el texto. Hemos visto la etapa de la interpretación, basada en la hermenéutica, para averiguar qué significa el texto. Y hemos visto también la primera de las partes de la aplicación, que tenía que ver con esa aplicación personal para responder a qué aprendo yo del texto bíblico. Y ahora nos vamos a centrar en la aplicación desde un punto de vista homilético, es decir, cómo expongo todo esto que he aprendido de mi estudio bíblico. En primer lugar, vamos a ver cuáles son los principios de la predicación expositiva. Luego veremos en qué consiste la predicación temática. Y finalmente elaboraremos nuestro sermón. Comenzamos con la predicación expositiva. Hay tres principios que rigen la buena predicación expositiva. El primero de ellos tiene que ver con la fidelidad. Nuestra predicación ha de ceñirse al texto bíblico. No vale coger un texto como pretexto para que diga lo que queremos que diga, sino que tenemos que ceñirnos a lo que dice realmente el texto bíblico. Además, debemos estudiar el contexto original para poder comprender mejor ese pasaje en la fecha y al público al que fue destinado en primer lugar. Y por lo tanto tenemos que respetar la intención del autor. Esto es lo que compone la fidelidad en una predicación. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de hacer una buena exégesis para poder obtener el significado original del texto bíblico. O si no, estaremos predicando cualquier otra cosa. Por lo tanto, el texto bíblico, nuestra predicación tiene que ser fiel al pasaje. El segundo principio de la predicación expositiva es el de la claridad. Nuestra predicación tiene que ser clara, tiene que estar bien estructurada, con una estructura o esqueleto bien definido, con las partes que nosotros queremos destacar. Además, podemos usar ilustraciones que nos ayuden a comprender algún aspecto concreto de la enseñanza bíblica. Y, si el mensaje es claro, permite al oyente identificar fácilmente la idea principal que nosotros queremos transmitir. Esta etapa de claridad, que se basa, por ejemplo, en una estructura de introducción, puntos principales y conclusión, es la que nos conduce a esa idea principal que nuestra audiencia se tiene que llevar a casa. El tercer principio de la predicación expositiva tiene que ver con la pertinencia. Nuestro mensaje tiene que ser relevante a día de hoy. Por eso, una buena predicación expositiva tiene que construir puentes entre el texto bíblico y la actualidad, traer el texto bíblico a nuestros días y además aplicarlo en las tres esferas prácticas. ¿Qué debo pensar a raíz de este pasaje? ¿Qué debo sentir a raíz de este texto bíblico? ¿Y qué debo hacer? Es decir, ¿cuál va a ser el cambio en mi pensamiento, emoción y actitud en vista de este estudio bíblico? Se trata, por lo tanto, de traer el texto bíblico a nuestro aquí y ahora. Por lo tanto, estará basado en la relevancia actual que ese texto bíblico tenga para nuestros días. Estos tres principios, fidelidad, claridad y pertinencia, son los tres pilares en los que tenemos que centrarnos cuando vayamos a elaborar nuestro sermón. ¿Y si hubiésemos elegido una predicación temática? La predicación temática, como su propio nombre indica, se centra en un tema bíblico. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en estos casos es escoger un tema bíblico que sea relevante. De nada me sirve predicar acerca del monte Horeb en nuestros días. Quizás sea un tema poco interesante. Tenemos que buscar temas que sean de verdad relevantes para nuestro día a día, como por ejemplo el perdón, la obediencia, la integridad, la fidelidad, muchísimos temas, ¿verdad? Una vez que hayamos elegido el tema, debemos estudiar ese tema a lo largo de toda la Biblia. El tema del perdón aparece en muchos pasajes bíblicos. Lo que haremos será escoger los tres que consideramos más relevantes para extraer de ellos una enseñanza en concreto que luego sea la que queramos transmitir.
Y por último, predicaremos el sermón elaborándolo o bien en forma de 3 puntos principales o bien elegir un pasaje relevante y complementarlo con algún versículo que pueda arrojar luz adicional. La predicación temática también tiene 3 principios. El de la fidelidad, en este caso, en lugar de basarnos en un solo pasaje, nos vamos a ceñir al tema bíblico en concreto. Tendremos que estudiar la comprensión original de ese tema en la Biblia. Si eligiéramos, por ejemplo, el tema de la adoración, ¿qué entendían, por ejemplo, en el Antiguo Testamento por adorar? Y, por supuesto, respetar la opinión de Dios sobre ese tema. Si estuviéramos hablando del tema del divorcio o de la infidelidad, pues tendríamos que ver qué dice la Biblia y qué opina Dios sobre ese tema. El mensaje también tendrá que ser claro, dispondrá de una estructura bien definida, podemos usar ilustraciones para ayudar a la comprensión, pero de nuevo el objetivo sigue siendo el mismo, poder identificar claramente la idea principal que queremos transmitir. Y en cuanto a la pertinencia, construiremos puentes entre ese tema bíblico y cómo vivir ese tema bíblico en la actualidad. Y de nuevo lo aplicaremos en las 3 esferas prácticas. ¿Qué debo pensar? ¿Qué debo sentir? ¿Qué debo hacer? Esos serán los mensajes que se lleve nuestra audiencia. Bien, llega el momento de elaborar el sermón a raíz de nuestro estudio bíblico. Antes de empezar, tenemos que tener una serie de cuestiones muy claras antes de elaborar lo que es el sermón como tal. Lo primero que debo preguntarme es qué idea principal deseo transmitir. Porque dentro de nuestro pasaje puede haber más de una idea principal, pero ¿cuál es aquella en la que yo quiero centrarme? Deberé resumirla en una frase que sea clara, que sea fácil de recordar, y tengo que procurar repetirla a lo largo del sermón. La repetición forma parte de ese énfasis para que nuestra audiencia acepte, asuma cuál es la idea principal que estamos intentando transmitir. Y si le vamos a poner un título al sermón, este debe estar relacionado, por supuesto, con esa idea principal. La segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo quiero transmitir esa idea principal? ¿Cómo la voy a desarrollar? Y además, intentaré hacer una lista de las aplicaciones prácticas que quiero que mis oyentes se lleven para casa. En este punto, puede resultarnos útil recuperar aquella tabla en la que habíamos ido aplicando cada parte de nuestro pasaje bíblico, intentando ver qué aplicaciones prácticas había en cada etapa. Por lo tanto, este es el resumen de todas esas aplicaciones prácticas que habíamos visto en nuestro pasaje del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, y aquí había un montón de cuestiones prácticas en las que poder basar nuestro mensaje. Llega el momento de elaborar el bosquejo del sermón. En primer lugar, vamos a comenzar elaborando una estructura básica. Esa estructura básica podría ser la siguiente: una introducción que ha de ser breve y que tiene como objetivo meternos en situación, ¿no? Ponernos en lugar, y si puede ser que sea atractiva, que suscite curiosidad o interés. Nuestro cuerpo del sermón puede tener 3 puntos a desarrollar basados y relacionados con ese pasaje bíblico que hemos elegido o con el tema bíblico que hemos escogido, y una conclusión que consiste en un mensaje breve que resume esa idea principal y la aplicación práctica. En segundo lugar, cuando ya tenemos ese pequeño bosquejo, vamos a ir rellenando cada apartado con ideas iniciales. En el caso de la introducción, pues yo podría introducir un mapa que muestre el contexto geográfico del pasaje para poner a la gente en situación, o podría elegir una imagen que represente el tema que quiero tratar. Si voy a hablar del templo, pues puedo poner una imagen del templo. Si voy a hablar de la adoración o de los sacrificios, puedo poner una imagen de un altar. Si voy a hablar de cómo ser pescadores de hombres, pues podría poner la imagen de un barco, de la Galilea del siglo I, etc. Y una frase que capte el interés de la audiencia para que estén atentos e interesados por aquello que vamos a explicar. Dentro del cuerpo del sermón, pues tendremos 3 puntitos a desarrollar, que son lo clásico. Y dentro de la conclusión,
intentaremos recordar la idea principal, esa frase memorable que hemos ido repitiendo a lo largo del sermón, y animamos a nuestra audiencia a poner en práctica las aplicaciones que hayamos ido viendo. El tercer punto ya sería desarrollar de forma extensa cada apartado del bosquejo en ese soporte final que vamos a usar luego durante la predicación, que podría ser el papel, podría ser una presentación en PowerPoint o podríamos usar el editor de sermones de Logos. Vamos a ver algún ejemplo práctico. Basándonos en nuestro estudio de Jesús y la mujer samaritana, habíamos visto varias ideas, pero vamos a resumir cuáles son las ideas principales. Una de ellas, con el tema del agua y de la sed, habíamos visto que solo Dios puede calmar tu sed espiritual. Esa sería una idea principal en la que poder basar nuestra predicación. Otra idea era, en relación con la adoración, que no importa tanto el dónde, sino el cómo, y que Dios desea una adoración sincera y de corazón. Y otro tema que habíamos visto es el tema de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Como hizo la mujer samaritana al final. Bueno, pues aunque podríamos elaborar un sermón que recogiera cada uno de los puntos, una de estas ideas, yo lo que os recomiendo es que escojáis solamente una y que nos centremos en la predicación en una de esas ideas principales. De esa manera, no solamente no agotamos el texto bíblico, sino que además nos dejamos en la retaguardia alguna que otra idea para predicar de este mismo pasaje en otra ocasión. Veamos los ejemplos prácticos. Si hubiésemos escogido como idea principal que solo Dios puede calmar tu sed espiritual, ¿qué clase de sermón podría yo elaborar? Pues en primer lugar podríamos hacer una introducción con una imagen de una bebida, por aquello de calmar la sed, y una frase que capte la atención o que suscite la curiosidad. Por ejemplo, yo podría empezar con esta imagen y con esta frase. ¿Sabe la gente calmar su sed? Esta imagen es muy representativa porque quizá la gente intenta calmar su sed de forma inapropiada o con cosas que el mundo ofrece pero que no son satisfactorias. Y al final pues generan frustración, ¿verdad? ¿Sabe la gente calmar su sed? A continuación elaboraría un cuerpo de sermón en el que tocaría los siguientes puntos. Hoy en día se tiene sed de, y aquí ya hablaríamos de lo que hoy en día la gente desea, los anhelos de la gente, de qué tiene la gente sed. A continuación el punto número 2 podría ser lo que el mundo ofrece no calma la sed, ¿no? Como esta mujer que iba a por agua, pero siempre tiene que ir a por más, ¿verdad? Porque nunca se sacia. ¿Qué cosas del mundo actualmente son las que la gente busca para calmar la sed y no lo consigue? Y el tercer punto estaría ya centrado en Jesús. Jesús es quien llena ese vacío que el mundo no puede llenar. Una conclusión a esta idea principal a transmitir sería: deja de buscar satisfacción donde no la vas a hallar y ven a Cristo, porque solo Dios puede calmar la sed de tu espíritu. Esta sería un ejemplo de sermón basado en esa idea principal acerca de la sed espiritual. ¿Y si hubiéramos elegido como idea principal la de que Dios desea una adoración sincera y de corazón? Bueno, pues en este caso, también en mi introducción, yo podría añadir una foto de alguien adorando, con los brazos en alto, por ejemplo, y una frase que impacte. Por ejemplo, esta: si pensabas que sabías cómo adorar a Dios, tal vez hoy te lleves una sorpresa. La frase puede estar escrita o no, sencillamente la podemos decir en voz alta, pero la idea es captar la atención de nuestra audiencia y que se dispongan a prestar atención a lo que vamos a decir. El cuerpo de sermón, en este caso, podría ser el siguiente: un primer punto en el que habláramos de el pueblo de Dios adoraba así. ¿Cómo adoraba el pueblo? ¿Dónde? ¿En qué posturas? ¿En qué circunstancias? ¿En qué lugares? Al fin y al cabo eso es lo que decía la mujer samaritana, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde hay que adorar? El segundo punto tendría que ver, por ejemplo, con los errores a la hora de adorar a Dios. ¿Qué errores cometemos actualmente? ¿Nos hemos convertido en personas que hacen de forma ritualística una serie de pasos y de movimientos y eso es adorar? ¿Tenemos una adoración sincera o hay hipocresía en nuestra adoración?
Y el tercer punto podría ser la adoración que agrada a Dios, aquí centrándonos ya en el pasaje, cuando Jesús explica lo que es adorar en espíritu y en verdad. Y la conclusión podría ser: lo importante no es dónde adorar o lo que haces con tu cuerpo al adorar, sino adorar a Dios con sinceridad y de todo corazón. Y un tercer ejemplo práctico, si hubiésemos elegido como idea principal la del testimonio, sé testigo de lo que Dios ha hecho contigo, nuestro bosquejo de sermón podría ser el siguiente. En la introducción podríamos poner una imagen y una frase de impacto, como esta: hay encuentros que no te dejan indiferente. ¿Y os imagináis? La gente estaría diciendo, bueno, pero ¿de qué nos va a hablar hoy el predicador? O esta otra: hay encuentros que no te puedes callar. Aquí enfocado a la acción de después, ¿no? De me he encontrado con esto y no me lo puedo quedar solo para mí. Pues bien, siguiendo este ejemplo, nuestro cuerpo del sermón podría tener un primer punto titulado así: encontrarse con Jesús implica examinar tu pecado, como hizo Jesús y la mujer samaritana. Encontrarte con Jesús implica un cambio de prioridades, como hizo esta mujer. Dejó el cántaro, salió corriendo porque lo importante era dar a conocer a otros lo que estaba pasándole. Y el tercer punto: encontrarse con Jesús implica testificar de él a otros, como también vimos que hizo. Por lo tanto, la conclusión sería: encontrarte con Jesús no te deja indiferente, cambia tus prioridades y te convierte en alguien que da testimonio a los demás de quién es Jesús y de lo que ha hecho en tu vida. Bueno, pues estos serían ejemplos de predicaciones basadas en el pasaje bíblico. Pero, ¿y si hubiéramos elegido un sermón temático, como tema la adoración? Pues en ese caso podríamos elaborar un sermón donde un primer punto tocase cómo era la adoración, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Elegiríamos un pasaje representativo para ver qué es lo que entendía el pueblo de Dios por adorar, cómo adoraba el pueblo de Dios. Un segundo punto podría ser lo que Jesús matizó sobre la adoración. Puso un poco los puntos sobre las íes para explicar, como hicimos aquí en el pasaje de la Samaritana, que lo importante no es el dónde, sino el cómo, los adoradores en espíritu y en verdad. Y el tercer punto sería ese precisamente, la adoración que a Dios le agrada hoy en día, con los puntos prácticos de cómo hoy en día deberíamos adorar para que a Dios le agrade nuestra adoración. ¿Qué recursos tiene Logos para ayudarnos en esta etapa del sermón? Pues bien, en primer lugar, tenemos libros clásicos sobre homilética. Son libros que te hablan sobre cómo predicar, cómo elaborar un sermón, etc. Pero aunque tenemos unos cuantos clásicos muy buenos, como estos, yo os recomiendo encarecidamente esta colección titulada Taller de Predicación de Andamio, porque son libros muy actuales, muy completos y muy centrados en la predicación expositiva, que es lo que os he transmitido hace un momento. Estos 5 libros son muy buenos y os los recomiendo. Además, incluyen algunos sermones tipo ejemplo que os pueden servir para vuestra predicación actual. También tenemos libros sobre sermones ya elaborados. Logos tiene una colección muy amplia de sermones de los grandes predicadores. Martyn Lloyd-Jones, Carlos Spurgeon, tenemos a John MacArthur, tenemos a John Piper. Es decir, no se trata de plagiar lo que ellos han hecho, pero sí te pueden dar ideas de cómo ellos enfocaron un determinado pasaje o un determinado tema. Logos también dispone de libros de bosquejos bíblicos, ver esa estructura, ese esqueleto de un determinado pasaje en el cual luego nosotros basarnos para elaborar nuestro propio sermón. Estos son algunos ejemplos de libros disponibles actualmente que te sugieren formas distintas de bosquejar un sermón. También tenemos libros sobre ilustraciones y anécdotas. Como os he dicho, siempre es bueno poner algún ejemplo práctico o bastante gráfico, visual, que te ayude a comprender algunos aspectos del pasaje. Tenemos ilustraciones generales, ilustraciones sobre la historia de la Iglesia, locuciones, refranes, anécdotas, que no solamente amenizan el sermón, sino que permiten comprender mejor, con una ilustración, algún aspecto en concreto. Y además de libros,
Logos dispone de herramientas interactivas para ayudarnos a elaborar nuestro sermón. Una de ellas, dentro de las guías, es el buscador de bosquejos de sermones y de bosquejos temáticos. Vamos a verlo. Dentro del apartado de las guías, debemos asegurarnos de desplegar aquellas que tienen que ver con las guías de referencias bíblicas. Y aquí, si vamos desplazándonos hacia abajo, es donde encontramos los bosquejos de estudio, los bosquejos de sermones y los temáticos. Vamos a elegir el de bosquejos de sermones. Aquí es donde debemos introducir el pasaje cuyo bosquejo queremos buscar, en este caso Juan 4, y elijo el apartado de Jesús y la Samaritana. Y luego busca en mi biblioteca a ver cuántos sermones tengo al respecto. Por ejemplo, de James Smith tengo 3 bosquejos. Uno de ellos incluye todo el pasaje y si nos fijamos vemos cómo este autor ha podido bosquejar este pasaje. Aquí, por ejemplo, tiene varios puntos. Una pecadora flagrante, una indagadora despertada, una caviladora carnal, una aturdida fibrolidad, una indagadora religiosa, una oyente solemnizada, una testigo denodada. Ha elaborado varios puntos que recorren todo ese recorrido que hizo la mujer samaritana. En cuanto al agua de vida, pues tiene otro bosquejo en cuanto a la naturaleza del agua de vida, su procedencia, la eficacia de ese agua de vida que apaga la sed, sus condiciones, su gratuidad. Son 5 puntos enfocados en cuanto al agua de vida. Aquí, por ejemplo, Keating Silva también tiene otro bosquejo y en este caso se ha centrado únicamente en un versículo. Le era necesario pasar por Samaria. Fíjate que muy pocas personas habrían elegido este versículo para predicar, pero aquí nos propone un bosquejo que habla de que el creyente tiene sus caminos inevitables, el ministro del Señor tiene caminos inevitables y que pasar por Samaria era inevitable para Jesús. Estos 3 puntos basados en esto. Bueno, pues estos son ideas de bosquejos que nos pueden ayudar en un momento dado a darle otro enfoque a ese texto bíblico que acabamos de estudiar. Otra herramienta es la búsqueda multimedia, en la que vamos a poder encontrar mapas, imágenes, gráficos interesantes para nuestro estudio. Vamos a verlo. Hacemos clic en el icono de la lupa para abrir el panel de búsqueda y nos aseguramos de escoger la opción multimedia. Aquí en el recuadro escribimos Juan 4, que es nuestro pasaje, elegimos la búsqueda de pasaje para que Logos nos busque en toda nuestra biblioteca que tenemos al respecto. Podríamos haber elegido alguna de las diapositivas que ya hay predeterminadas sobre Juan. Aquí tenemos dentro del atlas focalizado el que tiene que ver con el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. También tenemos alguna imagen de algún pozo o incluso tenemos aquí un gráfico que nos muestra cómo sería ese corte longitudinal de cómo era el pozo de Jacob. Con lo cual podríamos escoger alguno de estos gráficos e incorporarlos sin ningún problema a nuestra predicación, a nuestro PowerPoint o a donde queramos. Sin duda, el recurso estrella de Logos para elaborar nuestros sermones es la herramienta llamada escritor de sermones. Vamos a verla en acción. Dentro del menú Herramientas tenemos que asegurarnos de que esté desplegada la opción relacionada con las herramientas de contenido y es aquí donde encontramos nuestro escritor de sermones. Al hacer clic se nos abre un sermón en blanco y aquí es donde podemos escribir ya nuestro título, por ejemplo, el verdadero adorador. Imaginemos que vamos a predicar de esto. Aquí podríamos poner la diapositiva de la introducción, luego podríamos tener otra también de encabezado principal que sea el punto número 1 de nuestro sermón. Elegiríamos otra también de encabezado principal para el punto 2 y así sucesivamente. Es decir, podemos ver un tutorial adicional para ver cómo iríamos rellenando estas diapositivas, siempre eligiendo pues, una diapositiva nueva, puedes elegir el fondo, puedes ver el bosquejo de cómo va quedando tu sermón y a la hora de editar
Puedes ir escribiendo aquí el pasaje en cuestión. Si yo quiero poner todo el texto bíblico o solamente los primeros versículos, Juan, por ejemplo, 4, del 1 al 3, sabemos que inmediatamente Logos nos introduce una diapositiva exclusiva para ese pasaje, donde ya va incorporado el texto bíblico. Para verlo en detalle es mejor que veáis el tutorial específico al respecto, pero que sepáis que esta es una herramienta para ir elaborando punto por punto el sermón y que esté listo luego para compartir y predicar en pantalla. Otro recurso Logos es el preparador de sermones, que encontramos también dentro del menú de las guías. Vamos a ver cómo funciona. Dentro del menú Guías desplegamos a su vez el que también se llama Guías y aquí vemos el preparador de sermones. Se nos abre un recuadro donde debemos escribir el pasaje del que queremos predicar, en este caso de nuevo Juan 4, hacemos clic en la flechita y nos abre todo lo que hay en nuestra biblioteca que nos ayuda a preparar este sermón. Para empezar, nos muestra lo que podamos tener en nuestras notas, subrayados y demás. Nos muestra qué temas podríamos predicar de este pasaje: la adoración, la alabanza, el culto, el tema de la eternidad, el tema del evangelismo, el tema de los esposos, los prejuicios, el tema de la salvación o tema relacionado con las mujeres. Vemos también un resumen de los comentarios bíblicos que podemos tener para que podamos ir saltando de comentario en comentario para ver qué es lo que dice cada autor sobre este pasaje. Esto evidentemente lo hemos hecho nosotros en nuestra etapa de estudio bíblico, pero si tienes poco tiempo para preparar un sermón, pero quieres hacerlo bien, esta herramienta te conduce a esas partes de tu biblioteca en las que puedes conseguir información con la que documentarte para tu estudio. Vemos aquí los bosquejos, que ya los habíamos buscado antes. Vemos el apartado de los pasajes paralelos que deberíamos leer para comprender mejor nuestro pasaje, o aquellos en los que hablaba del pozo de Jacob, de cuando había sido adquirido. Vemos qué lenguaje figurado aparece en el pasaje. Podemos ver los bosquejos temáticos. Vemos cuáles son las palabras relevantes de este pasaje. Podemos acceder de forma rápida a ilustraciones que nos amenicen en este pasaje. Podemos ver los sermones que otros autores han hecho sobre nuestro texto bíblico, etc. Es decir, esta herramienta lo que hace es llevarte de forma rápida a todas esas etapas que nosotros hemos hecho previamente, de manera que si no tienes mucho tiempo puedes usar el preparador de sermones para acceder a toda esa información de forma rápida y eficaz. Otra herramienta que nos ayuda a organizar nuestros sermones es el administrador de sermones. Vamos a ver en qué consiste. Desplegamos de nuevo nuestro menú de herramientas y si no la tenemos aquí cerca en nuestros accesos directos, la buscamos dentro de Contenido. Abrimos el administrador de sermones y luego nos permite visualizar por una parte el planning de este año en concreto, 2022, y lo podemos ver o bien de forma de tabla semanal o en forma de calendario radial, de manera que nosotros podemos aquí ir introduciendo los sermones que vayamos a programar a lo largo de las semanas y meses del año. De nuevo, existe un tutorial específico sobre el uso de esta herramienta, así que ahora no nos vamos a extender más, pero que sepáis que este administrador os permite calendarizar todos esos sermones que vayáis programando a lo largo del año. Por lo tanto, y a modo de resumen, vamos a hablar cuáles serían los recursos imprescindibles en nuestra biblioteca para poder agilizar y mejorar nuestra creación de predicaciones. Por una parte, los libros sobre homilética y muy concretamente la colección de Taller de Predicación, que como os digo es actual y muy completa. Por otra parte, los recursos gráficos. Tenemos infográficos de Logos que nos proporcionan mapas, gráficos muy interesantes para amenizar nuestros sermones. También los mapas de lugares bíblicos, ya sea el atlas focalizados o mapas individuales como tal, o recursos gráficos como el Zondervan Atlas de la Biblia. Veamos ahora entonces un resumen de esta etapa de la aplicación.
En primer lugar, hacemos un estudio sobre la aplicación personal. ¿Qué he aprendido yo sobre Dios? ¿Qué he aprendido sobre Jesús, sobre su personalidad? ¿Qué aprendo sobre la naturaleza humana? ¿Qué debo pensar? ¿Qué debo sentir? ¿Qué debo hacer? Esa sería la aplicación personal, como vimos en el tutorial anterior. A continuación, aplicaremos los principios de la predicación expositiva. Nuestro pasaje y nuestra predicación tiene que ser fiel, tiene que ser claro y tiene que ser pertinente. Escogeremos una idea principal en la cual basar nuestro sermón. ¿Qué quiero que mi audiencia piense? ¿Qué quiero que mi audiencia sienta y haga? Esa sería la forma práctica de llevar a cabo esa idea principal. Elaboraremos un bosquejo del sermón con esa estructura simple pero necesaria, la introducción, los puntos principales y la conclusión. Y por último, elaboraremos el sermón con logos, buscando mapas, imágenes de interés, usando el escritor de sermones y programando el sermón dentro de nuestro calendario anual. ¿Qué herramientas hemos usado? Dentro de las guías hemos usado los bosquejos de sermones y los bosquejos temáticos, el escritor de sermones para elaborar esa presentación. Hemos utilizado la búsqueda multimedia para buscar mapas, atlas o imágenes de interés. Habremos usado también el administrador de sermones para calendarizar nuestra predicación, el preparador de sermones como herramienta que lo reúne todo para aquellos que tienen poco tiempo pero quieren hacer las cosas bien, y dentro de nuestra biblioteca habremos usado libros de homilética, atlas, mapas, infográficos, ilustraciones, etc. Os recuerdo que podéis consultar otros tutoriales que hablan más ampliamente de algunas de estas herramientas que aquí he mencionado muy por encima. Os encomiendo que veáis el tutorial relacionado con el escritor de sermones, el administrador de sermones, del cual tengo 2 tutoriales, y de Logos 8, que sirven perfectamente para la versión actual, cómo preparar un sermón con logos y las búsquedas básicas, concretamente la opción de la multimedia. Pues bien, espero que hayáis disfrutado de todos estos pasos que hemos elaborado para realizar un estudio bíblico con logos, que lo podáis poner en práctica y que os sea de gran bendición en vuestro ministerio. Un saludo.